antidiabéticos orales lo que hacen es aumentar la secreción de insulina. Pero hay una diferencia fundamental entre este grupo, la sulfoniluria sobre todo, y el resto de secretagogos de insulina, porque estos que aumentan la secreción de insulina lo hacen dependiendo de glucosa. O sea, si no hay glucosa aumentada en sangre, ellos no aumentan la secreción. En cambio, estos no distinguen eso, simplemente aumentan y aumentan la secreción de insulina. Entonces, ¿cuáles harán hipoglicemia? ¿Este grupo de sulfonilurios y gliptimidas? ¿O este grupo de fármacos tratados en GLP-1? Eso, ¿cierto? Ambos aumentan la secreción de insulina, pero estos lo hacen dependiente de glucosa y estos no son indiferentes a nivel de glucosa. Sobre todo las sulfonilurias. Entonces, la hipoglicemia se asocia sobre todo al uso de sulfonilurias, menos al de meglitimidas y muchísimo menos al resto de grupos, incluidos estos que, si bien es cierto, aumentan la secreción de insulina y uno puede decir que son secretadores de insulina, son insulinotrópicos, es verdad, pero glucoso de y ahí tenemos los agonistas de GLP-1 y los inhibidores de gliptipeptidasa 4 que vamos a revisar. Otro grupo o otro fármaco, porque en ese grupo prácticamente solo hay un fármaco, son los actividades de las AMP quinasas, o sea, activadores de las proteínas quinasas dependientes de AMP. Y ahí está la metformina. Y la metformina es el antibiótico oral que más se utiliza quizá hoy en día. Es el basal que se usa, es el que más se usa para el control de la diabetes. Tipo 2 sobre todo. Hay unas drogas relativamente nuevas también, igual que estos secretagogos de insulina, que son los activadores del proliferador de peroxisomas, del receptor del proliferador de peroxisomas. Este es un receptor que cuando se activa ingresa al núcleo y dentro del núcleo modifica el comportamiento genético, o sea, la síntesis de RNA mensajero, que entonces modifica el comportamiento de la célula. ¿Sí? Habíamos visto en drogas antilipídicas de dislipidemia que hay unos fármacos que actúan así, otros que actúan así son estos, son las tioglitazonas. Y la carbosa disminuye la absorción de los azúcares complejos en el tubo digestivo. Entonces acá vemos todos los grupos de antidiabéticos orales que se pueden usar. Iniciando con los que modulan la secreción de insulina, obstruyendo o bloqueando el conductor del canal de potasio dependiente de ATP. Entonces habíamos visto que ese es el mismo mecanismo que tiene la insulina, ¿no es cierto? Bloquea el canal de potasio y entonces provoca así el ingreso de la glucosa. El ATP, ¿no es cierto? Porque ingresa, hace que entre la glucosa, la glucosa entra a la célula beta a través de los GLUT2, entra al ciclo de Krebs, aumenta el ATP bloquea los canales de potasio y aumenta la secreción de insulina, ¿no es cierto? Lo mismo hacen estos secretagogos, estas sulfonilurias, lo que habíamos visto acá, ¿no es cierto? Acuérdense que la glucosa entra, su metabolismo aumenta el ATP bloquea el canal de potasio, entonces el potasio ya no puede salir, el potasio dentro de la célula aumenta, eso la despolariza, ingresa el calcio y se provoca la secreción. Eso mismo se puede hacer con las sulfonilurias, pero las sulfonilurias no va a hacer que no aumentan el metabolismo acá abajo. Lo que hacen las sulfonilurias es bloquear el canal de potasio. Entonces el potasio ya no sale, esta fecha está equivocada. Ya no sale el potasio y sucede lo mismo y hay exocitosis de insulina. Independiente de glucosa. Entonces cada uno de estos grupos los vamos a revisar ahora. Entonces empezamos con las sulfonilurias, que son secretagogos de insulina bajo el mecanismo de modular o bloquear los conductos de potasio sensibles a ATP.
Existen dos generaciones. La primera generación que tenían vidas medias relativamente prolongadas. Entonces, estas drogas se acumulaban y tenían tendencia a producir ¿qué cosa? Hipoglicemia, sobre todo la clorpropamida, porque no todos tienen tiempo de vida media prolongada. Esta sobre todo, entonces, se asociaba mucho a hipoglicemia, por eso es que ya no se usan tanto. Entonces salen las de segunda generación que tienen vidas medias un poquito más cortas y otras virtudes también importantes. Entonces ahí tienen la glimepirida, que tiene un tiempo de acción de 24 horas, la glipizida, la glibenclamida. Todos llegan alrededor de un día de acción. Se dosifican generalmente una sola vez al día. Hay preparados de liberación prolongada, hay preparados microlijados que tienen una absorción más regular, pero todos obedecen más o menos a un rango de acción de un día. Entonces la posibilidad de acumulación es menor y por ende la posibilidad de hipoglicemia también. ¿Qué hacen las sulfonilurias? Lo que hemos dicho, se ligan al receptor, se ligan a su receptor en el canal de potasio sensible al ATP o fuera de la célula. Entonces inhiben la conductasia de potasio, eso hace que se acumulen cationes, se desvaloriza la célula, ingresa calcio y se provoca la secreción de insulina. No tiene nada que ver el nivel de glucosa, entonces la glucosa puede estar en 50, si hay sulfoniluria puede haber más hipoglicemia y hasta 9. Acá está, ¿no? Lo que hemos dicho. Pero el efecto no es tan sencillo como ese, ¿no es cierto? Eso es lo que primero sucede, aumenta la liberación de insulina de la célula beta, sobre todo en la administración aguda, cuando comienzas a usar la sulfoniluria. Pero otra cosa que sucede es que disminuye el metabolismo de insulina. Entonces, tanto por aumento, por estimulación de la célula beta como por disminución del metabolismo, la insulina va a subir. Pero lo curioso es que los primeros meses eso es lo que sucede. Aumenta la insulina tanto en ayuno como en postprandial. Y eso, por supuesto, se traduce en una disminución de la glicemia, en un control de la diabetes. Pero cuando tú lo usas crónicamente, la secreción de insulina comienza a bajar, a pesar de que tú sigas administrando sulfoniluria. Y la insulina puede llegar incluso a concentraciones normales, sin embargo, el control de la glicemia persiste. ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué se produce eso? Alguien ha dicho ahí algo muy lógico, ¿no? De repente las sulfonilureas disminuyen la resistencia, pero eso no se ha comprobado. Lo que se piensa es que al corregir la hipoglicemia, la hiperglicemia que tenía este paciente, eso mejora la función periférica de la insulina. Es como que corrige un poco una inflamación, entonces hay menos inflamación. Corrijo un defecto que era que había hiperglicemia con resistencia periférica, pero al corregir la hiperglicemia como que el metabolismo cambia y entonces la resistencia a la insulina disminuye y se ve un efecto beneficioso, ¿no? Entonces pudiera ser eso. O sea, pudiera ser en otras palabras que la hiperglicemia crónica condiciona resistencia a la insulina. O sea, como que se retroalimenta la diabetes por sí sola. Y al corregir esa hiperglicemia, inicialmente con un aumento de tasa de insulina, se corrige ese efecto metabólico que se había producido en el cuerpo producto de la misma hiperglicemia. Entonces se corta un círculo vicioso. Hay muchas enfermedades que tienen así círculos viciosos, gran cantidad. Casi todas las enfermedades crónicas tienen círculos viciosos. Cuando hemos hecho insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, todas tienen círculos viciosos que solitas se retroalimentan. Y cuando tú las tratas, esos círculos viciosos caen. Probablemente algo parecido sucede. La otra posibilidad es que las sulfonilureas directamente disminuyan la resistencia a la insulina periféricamente, por eso no está, al menos en ningún estudio, demostrado. Entonces, lo que se piensa es que lo que pasa es eso. Como disminuye el metabolismo de la insulina, también aumenta la vida media de la insulina, y eso también puede ser que haga que la insulina, al actuar más tiempo, no necesariamente tiene que aumentar mucho su concentración. Pero lo que sí pasa es que en el uso agudo
aumenta la insulina, pero en el uso crónico la insulina ya no aumenta tanto. Tiene que haber algo ahí que están produciendo las sulfonilurias que regula el problema metabólico que consiste en la diabetes. Las sulfonilurias tienen buena absorción oral, se unen bastante a las proteínas. Las sulfonilurias de segunda generación tienen vidas medias más cortas, efectos de un día o 12 horas, se administran una vez al día, metabolismo hepático, excreción renal. Entonces hay que tener cuidado cuando hay trastorno hepático, cuando hay trastorno renal, cuando hay sulfonilurias, porque las sulfonilurias, así sean de primera o de segunda, igual pueden producir hipoglicemia, ¿no? Es una de las principales causas de la hipoglicemia, la insulinoterapia y la terapia con sulfonilurias. Entonces, ¿cuáles serán las reacciones adversas de la sulfoniluria? Ya saben, ¿no? Sí, es la básica, ¿no? Estos grupos, por supuesto, tienen más riesgo de hipoglicemia. ¿Por qué el anciano tiene más riesgo de hipoglicemia? Cuando tú le das insulina o le das sulfoniluria, ¿por qué el anciano tiene más riesgo de hipoglicemia? ¿Por qué? Disminución de tejido adiposo. ¿Ah? O sea, tiene menor tejido adiposo. Al contrario. ¿Ah? Claro, tiene, su función hepática está como la del joven, su función renal está como la del joven. Entonces, así uses sulfoniluria o uses insulina, siempre el riesgo es más alto con el anciano. Además, ¿quién se va a reacomodar mejor a la hipoglicemia? ¿El anciano o el joven? El joven. Porque inmediatamente hace reacción adrenérgica, estimula el cerebro hormonas contrainsulínicas y compite y evitan la hipoglicemia. El anciano no. Y también eso lo pone en peligro porque habíamos dicho cuando vimos ayer insulina que cuando tú tienes una hipoglicemia hay una primera fase, ¿no? Aguda de reacción adrenérgica, donde ¿cuál es el contexto clínico? Que tú ves un paciente inmediatamente dices tiene hipoglicemia. ¿Cuáles son las dos cosas que habíamos dicho ayer? Alteración de conciencia. No, eso es después, cuando ya se va a morir. Pero al arranque, ¿qué cosa es? Sudoración y ¿qué trae pues estimulación simpática? Taquicardia. Tú estás diaforético y taquicardia y es diabético. ¿Qué tiene? Licencia. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Ah? ¿Cuántas ampollas? 6 ampollas. Y aparte de eso, ¿qué has hecho? Has mandado una muestra antes de morir para confirmar tu diagnóstico, porque no vaya a ser que te has equivocado. Acá el anciano, como sus reflejos no son los mismos, su sistema simpático ya está venido a menos, entonces esa fase aguda no se ve y el paciente de frente llega a lo que dice su compañera, al trastorno de conciencia. Entonces se comienza a dormir, entra en coma y se muere. ¿El diabético crónico también le va a pasar eso? ¿Un diabético de 50 años de diabetes también le puede pasar eso? Ponte que haya empezado su diabetes a los 10 años, tiene 40 años de diabetes, tiene 50 años, no es un anciano, pero le puede pasar lo mismo. Sí le pasa lo mismo, pero ¿por qué? Porque la diabetes, ¿cuáles son las complicaciones crónicas de la diabetes que hemos visto ayer? La macroangiopatía, que es infarto, la microangiopatía, retinopatía y insuficiencia renal, y la neuropatía. ¿Y la neuropatía es motora, sensitiva o autonómica? Las tres. Entonces un diabético crónico tiene neuropatía autonómica. Entonces sus reflejos simpáticos son buenos. Entonces un diabético crónico, por más que sea joven, también puede entrar en una hipoglicemia sin darse cuenta, porque la fase simpática no se ve, ya no por ancianidad, sino por neuropatía diabética autonómica. Por supuesto, el que tenga trastorno hepático o trastorno renal tiene más posibilidades, ¿ya?
Los que usan sulfonilureas de primera generación, también. Por interacción medicamentosa, si hace sulfonilurea con otro fármaco que también baja la glucosa, ya sabes lo que puede pasar, ¿no? O si usa sulfonilurea con un beta bloqueador, también puede haber problemas, ¿no es cierto? Porque el beta bloqueador te va a frenar la respuesta del nervio. El alcohol también, porque el alcohol puede traer disturbio hepático y probablemente haya alguna otra cosa. Las sulfonilurias pueden hacer aumentar de peso en el uso crónico, eso es otra reacción adversa de las sulfonilurias. ¿A un diabético le conviene aumentar de peso? No le conviene aumentar de peso. Hay otros, náuseas, vómitos, problemas gastrointestinales, trastornos hepáticos, granulocitosis, hipersensibilidad. Otras reacciones adversas ya más raras de la sulfoniluria. Estas dos son las importantes y esta es la que siempre tenemos que estar atentos. Después tienen un pequeño problema en la microcirculación de las sulfonilurias relacionadas con su capacidad de bloquear canales de potasio. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Estos son los canales de potasio diferentes. Estos canales de potasio son muy importantes para la recuperación de la isquemia. Son muy importantes para la recuperación de esto. Cuando tú tienes un proceso isquémico cardíaco, después de que has tenido el evento isquémico, comienza a mejorar la microcirculación, como queriendo corregir el infarto. No lo va a corregir totalmente, pero mejora la microcirculación. Esa microcirculación utiliza muchos canales iónicos, ese desarrollo de microcirculación. Dentro de esos canales iónicos son importantes estos benditos canales de potasio. ¿Ya? Es algo más o menos en debate, pero es algo más o menos establecido. Incluso hay un fenómeno beneficioso del ejercicio. Cuando tú haces ejercicio, fuerzas tu corazón, ¿cierto? Haces unas isquemias relativas. No haces isquemia, porque si no estarías enfermo, ¿no? Pero ese corazón comienza a demandar más sangre y entonces dice, ¿qué pasa, pues? Tienes que darme más. Entonces el corazón comienza a remodelar su microcirculación. Es un efecto beneficioso de hacer ejercicio. El ejercicio mejora la red microvascular del corazón. También a expensas algunas veces de esos canales de potasio. Eso es el ejercicio, eso es otra cosa. Pero también post-isquémico hay una remodelación de la circulación, una reacomodación de la microcirculación post-isquémica, donde esos canales de potasio son importantes. Entonces las sulfonilurias podrán perturbar eso. Porque para esta reacomodación, para hacer algo beneficioso, se necesita que el potasio circule libremente. Como las sulfonilurias alteran un poco esa circulación del potasio, sí puede tener un carácter de morbilidad cardiovascular. No es algo muy importante, pero es. Y eso llevó al estudio y a determinar en un estudio, dicen que esta sulfoniluria, la climepirida, no se mete con la recirculación de potasio para mejorar la microcirculación. Es un beneficio de la climepirida sobre la climecramida. Es un beneficio. No la pone a otro nivel, ni es ninguna maravilla, pero hay estudios que dicen que no afecta esta reacomodación de la circulación mientras la climecramida sí. Es algo a tener en cuenta, seguir viendo a ver si es cierto o no es cierto finalmente, porque a veces las cosas empiezan como una cosa y terminan. Entonces las sulfonilurias se podrán usar en diabetes mellitus tipo 1. ¿Por qué no? Porque la diabetes mellitus tipo 1 no tiene célula beta, entonces las sulfonilurias no van a hacer nada. Entonces se usan solamente en la diabetes mellitus tipo 2. Siempre de abajo arriba, porque la hipoglicemia siempre hay que tenerle cuidado. Se da una vez al día, pueden darse 2 veces.
es el antidiabético oral que más falla secundaria tiene. ¿Qué cosa es falla secundaria en el uso del antidiabético? ¿Qué causa hiperglicemia? ¿Ah? ¿Qué causa hiperglicemia? ¿Qué? ¿Qué causa hiperglicemia? O sea, ¿Qué causa? hiperglicemia. ¿Qué causa? Hiperglicemia. Fuerte. Hiperglicemia. Hipertrigliceridemia. No, hiperglicemia. Claro, esa es la falla secundaria. O sea, es simplemente que tú das y hay respuesta clínica. Y después de un tiempo, la respuesta clínica baja. Eso simplemente es la falla secundaria. Dentro de los antidiabéticos orales, ¿quién es el que más falla secundaria tiene? La sulfonamida. ¿Quiénes son los que menos falla secundaria tienen? La metformina y las tiazolaminas. No se sabe muy bien la falla secundaria de los asociados al GLP-1 porque son drogas muy recientes. ¿Cuándo contraindicarás una sulfoniluria? Cuando hay diabetes tipo 1 no tiene sentido, ¿no es cierto? Cuando hay embarazo prácticamente lo único que puedes usar es insulina. Y tener muchísimo cuidado, sobre todo con los de primera generación, cuando hay trastorno hepático o trastorno renal, y ya sabemos por qué, porque se metabolizan en el hígado y se excretan. Después siguen estas meglitinidas. ¿Las meglitinidas se parecen a las sulfonilurias o no? ¿Sí o no? Son igualitas, pero ¿son sulfonilurias? No. Pero el efecto y todo lo que hemos dicho de las sulfonilurias vale para las meglitinidas. Pero ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está el truco de las meglitinidas? ¿Ah? La vida media. Estas son drogas rápidas. Si son drogas rápidas, ¿podrán producir hipoglicemia? El organismo rápido se deshace de ellas. Entonces producen menos hipoglicemia porque se acumulan menos que la sulfonamida. ¿Pero pueden producir? Sí. Si son drogas rápidas, ¿las usarás para mantener un tono de glucosa adecuado todo el día? ¿O las preferirás para los picos? Por eso salieron las niñas. Esa es su razón de ser. Entonces tienen una química diferente, son otra cosa, pero hacen lo mismo. ¿Ya? Pero químicamente no son sulfonilureas, son otra cosa. Son la repaglinida y la nataglinida. Miren en acción, 2 a 6 horas, 2 a 4 horas. Se usan antes de la comida para controlar el pico postprandial. Para controlar el pico postprandial. Se parecen tanto que hasta tienen un metabolismo y una excreción algo parecida. Y también se parecen en sus reacciones adversas. Tienen falla secundaria, tienen hipoglicemia. Tanto la repaglinida como la nataglinida. Esta aquí es un poquito más nueva, quizá menos hipoglicemia, pero igual puede producir. En general estas tienden a producir poca hipoglicemia, a no ser que la tomes y no comas, igualito que la sulfoniluria. Y entonces, ahora, a raíz de los estudios de obesidad, se descubren estas cosas, estas moléculas que son las incretinas. Las incretinas son un conjunto muy complejo, muy numérico de una serie de hormonas, en realidad gastrointestinales, que se liberan cuando ingieres el alimento. Y esas incretinas tienden a producir sensación de saciedad y a aumentar la liberación de insulina. Por eso se les estudió mucho en la obesidad. Y al final, claro, tienen otras utilidades. Entonces, dentro de las incretinas tenemos un péptido gastrointestinal que no se usa y tenemos el GLP-1. ¿Qué significa GLP-1? ¿Por qué se llama GLP? Gas licuado de petróleo. Es un glucagón like péptido. O sea, es un péptido parecido al glucagón. Y eso es un péptido que
estructura peptídica, sus aminoácidos son muy parecidos al glucagón, pero no hace lo que hace el glucagón, hace una cosa totalmente diferente, hace estas dos cosas. Hace una inhibición gástrica, o sea, hace que el antro se contraiga, el antro píloro se contraiga, entonces eso te da sensación de saciedad. ¿Ya? Y además aumenta la secreción de insulina, es insulinotrópica, pero a diferencia de las sulfonilurias, dependiente de glucosa. Si la glucosa no aumenta en sangre, ella no estimula la célula beta. Cuando la estimula, la glucosa aumenta en sangre, ella sí estimula. Por eso es que tiene esos otros nombres, estos son sinónimos del GLP-1. Péptido singlanulado, péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, péptido inhibidor gástrico. Cuando se hizo más estudios se vio que la misma molécula hacía esto, el GLP-1. No eran moléculas diferentes, o probablemente las haya, pero el GLP-1 tiene capacidad tanto insulinótrica dependiente de glucosa como capacidad de inhibición gástrica, que puede asociarse a fenómenos centrales que aunados a esa contracción antropilórica da sensación de saciedad, o sea, ya no quieres comer más. Es el GLP-1. El origen peptídico del GLP-1 va vecino al glucagón. Fíjense cómo acá está el glucagón. ¿Ya? Y en las células alfa del páncreas hay endopeptidasas que van de esta molécula grande peptídica, van a liberar glucagón a la sangre. Esta misma molécula grandaza que se llama proglucagón, que en las células alfa del páncreas da origen al glucagón, en las células intestinales da origen al GLP-1. ¿Ya? Ahí está. GLP-1. Y el glucagón queda atrapado. No funciona como tal. Pero se libera hacia la sangre GLP-1, GLP-2. ¿Y qué hace el GLP-1 que viene de las células intestinales y neuronas del sistema intestinal? Hace efecto insulinotrópico dependiente de glucosa e inhibición. Entonces, ¿el GLP-1 puede inducir náuseas y vómitos? Si tú tienes contracción antropilórica, ¿puedes tener náuseas y vómitos? Claro. Eso es lo que te pasa cuando te comes un ají de gallina bien picante. ¿Qué es lo que ha pasado? El ají de gallina entra, irrita la mucosa gástrica y el estómago, al ser irritado, inmediatamente hace contracción antropilórica. Y después está con eructos y está con sensación. ¿O no les ha pasado? Es igualito, ¿ya? Entonces, si tú das mucho GLP-1, puedes tener vómitos, ¿ya? Porque se contrae la salida del estómago. Es un efecto adverso. Entonces, nosotros habíamos analizado que las sulfonilureas eran secretagogos de insulina porque bloqueaban el canal de potasio sensible ATP, despolarizaban la célula y botaban insulina para afuera. ¿Aquí ha participado la glucosa? Nada, nada. Pero aquí sí, porque lo que hace este GLP-1 que estamos viendo en la célula beta es aumentar el AMP cíclico. Aumentar el AMP cíclico. Y para eso necesita de vías metabólicas de que entre la glucosa aquí. De que entre la glucosa. Si no, no va a suceder esto. Entonces este es un insulonótrico secretagogo de insulina dependiente de glucosa o insulonotrópico. No es insulinotrópico, pues, es secretagogo de insulina. Pero en antípoda total con las sulfonilurias, porque este es dependiente de glucosa y este no. Este depende de la maquinaria metabólica, de lo que sucede acá, para poder aumentar el AMP cíclico. Para que aumente el AMP cíclico, ¿de dónde viene el AMP cíclico? ¿Ah?
Claro, pues este no genera este. Ya, pues, y para que haya este, ¿qué tiene que haber? Entonces la maquinaria tiene que estar funcionando en la célula beta. Si no, no vas a poder generar AMPC. ¿Ya? Entonces, por necesidad, el GLP-1 es un secretagogo de insulina dependiente de glucosa. ¿Quién produce más hipoglicemia? Las sulfonilurias, el GLP-1. ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién? Las sulfonilurias producen más hipoglicemia. Estaban ustedes con hipoglicemia, creo, ¿no? Pero el GLP-1 se usa en medicina. Tú puedes ponerle GLP-1 a un paciente. ¿Qué cosa es? ¿Un péptido o un líquido? ¿Se puede dar por vía oral? No. Se tiene que dar por vía parenteral. ¿Pero se puede dar por vía parenteral? Tampoco. Porque no sirve mucho, porque tiene una enzima que rápidamente lo destruye. ¿Cómo se llama esa enzima? La DPP. La DPP, o sea, la dipeptidilpeptidasa 4. ¿Qué hace la dipeptidilpeptidasa 4? Coge al GLP-1 rapidísimo y lo destruye. Entonces el GLP-1 como tal no tiene uso farmacológico. Pues ¿qué va a hacer el GLP-1 cuando tú lo administras? Digamos que lo administras, lo usas. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Aumento de secreción de insulina o no? Por supuesto. ¿Disminución del vaciamiento gástrico o no? ¿Sensación de saciedad? Además, disminuye la secreción de glucagón. ¿Ya? Y tiene un efecto insulinotrópico glucoso dependiente. O sea que es mínimo cuando la glicemia está normal, pero se manifiesta cuando hay hiperglicemia. O sea, cuando hay diabetes tipo 2. ¿Se podrá usar en la diabetes tipo 1? No, porque la diabetes tipo 1 no tiene célula beta y esta droga actúa en la célula beta. Entonces, fíjense todos estos efectos beneficiosos del GLP-1. Entonces, cuando se quiso usar GLP-1, por supuesto que se dio por vena, las dosis eran muy altas, podían haber náuseas, vómitos, problemas. ¿Y por qué? Porque había esta señora que no dejaba trabajar, que es la dipeptidilpeptidasa 4. Siempre tiene que meterse ahí una enzima, ¿no? Entonces la dipeptidilpeptidasa 4 no permitía que tú uses farmacológicamente GLP-1. Entonces había que buscar algo que sea resistente a quién, a la DPP4. O sea que habría que buscar un GLP-1 resistente a la DPP4. Acá está. Estos son GLP-1s, la exenatida y la liraglutida son LP-1s, que se originan de lagartos. Sí, el origen de la exenatida y la liraglutida es el GLP-1 de los lagartos, porque resulta que el GLP-1 de los lagartos es resistente a la dipeptidilpeptidasa 4 humana. Así de simple. O sea que lo que tuvieron que hacer es buscar GLP-1 en animales, y eso se hace en todos los trabajos. A ver, ¿este GLP-1 del chancho es resistente al DPP? No, no sirve. Hasta que encontraron en un lagarto, en un reptil, que el GLP-1 del reptil era resistente a la DPP4 humana. Y entonces ahí nacen estos lagartos, exenatida y liraglutida. Pero ¿qué otra cosa podrías hacer? Si el problema es DPP4, ¿qué otra cosa podrías hacer? Inhibir el DPP4. Si tú inhibes el DPP4, ¿quién va a aumentar? Yo no te tengo que dar GLP-1, pero si te doy un fármaco que te inhibe el DPP4, ¿quién va a aumentar? GLP-1 y va a pasar todo eso. Entonces, recapitulando, el GLP-1 muy bien, porque baja la glucosa en forma glucosodependiente, porque da saciedad, porque disminuye el glucagón, porque comes menos, es bueno para la diabetes tipo 2, no hay duda, pero la dipeptidilpeptidasa 4 no le permitía hacer nada, entonces saco GLP-1 resistentes. Y la otra es que hago, inhibo el DPP4. ¿Quiénes son los inhibidores de DPP4? Estos son los.
la sitagliptina y la saxa. Entonces estos suenan más a lagarto, exenatida y liraglutida. Y estos, bueno, son los que inhiben. Y ese es el origen de la historia de esto, de los péptidos. Entonces vamos a empezar a revisar los primeros. En el raciocinio del GLP-1 hemos dicho que esto no se puede usar, entonces se usa esto, que son péptidos análogos al GLP-1 o inhibidores de la DPP. Lo primero que vamos a ver es el grupo de análogos al GLP-1, péptidos agonistas del receptor GLP-1, son análogos al GLP-1. Entonces lo que se encontró era la exendina 4, que era de un reptil, el GLP-1 de un lagarto. Y resulta que ese GLP-1 de ese lagarto no era sustrato del DPP4, entonces se sacaron la tinca los que descubrieron eso, ¿no es cierto? Tenían un secretagogo de insulina dependiente de glucosa y que sí se podía usar porque era resistente al DPP4. Pero como era de lagarto era bien problemático, porque es muy costoso producirlo, porque va a producir alergias en el ser humano y otros problemas. Entonces lo hacen sintético. Porque sí, el ser humano es muy fácil para nuestra ciencia ahora sintetizar proteínas. Entonces ahí nace la exenatida. ¿Qué cosa es la exenatida? Es una exendina igualito, pero sintética. Ya no la tienes que sacar del lagarto, sino que la produces en el. Y se administra por vía subcutánea. Aumenta la secreción de insulina dependiente del glucagón, baja el glucagón, todo lo mismo que todo el rosario que hemos hablado para GLP. Y entonces se disminuye ¿quién? ¿Quién es esta? Esa es la hemoglobina glucosilada, que ya hemos dicho que te permite saber cómo has manejado tu glucosa los últimos 4 meses. Y hasta te baja de peso, que es beneficioso porque tienes comes menos, bajas de peso, y también probablemente hay efectos metabólicos que te lleven a eso, ¿ya? El origen fue para la obesidad, pero ha terminado más productivo para la diabetes que ¿Para qué se usa? Para la diabetes mellitus tipo, porque para la 1 no puede funcionar en célula viva. Puede ir como monoterapia o puede ir combinado con metformina, con sulfonilurias, con metformina y sulfonilurias, con metformina y diazolipina. O sea, sí puede apoyar a cualquier esquema que tú uses de antidiabético. Muy bien. Habíamos visto la exenatida, ¿no es cierto? Que es el péptido análogo a GLP-1 resistente al GLP-4. Este es otro que también viene del lagarto, también es sintético y tiene la misma situación de la que hemos hablado, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja? Parece que este tiene mejor farmacocinética, ¿ya? Pero son muy parecidos. Entonces, nuevamente repitiendo un poco, son los péptidos agonistas de receptores de GLP-1, análogos al GLP-1, pero resistentes a la DPP4, exenatida y liraglutida. Activan el receptor de GLP-1, actúan en la célula beta, provocando aumento de secreción de insulina, pueden actuar en otros lugares, fíjense, corrigiendo vías metabólicas, trayendo efectos favorables, ¿ya? Activa las AMP quinasas un poquito, o sea, parecido a la metformina, o sea, baja ¿qué cosa? Cuando actúas acá, ¿qué bajas? La resistencia de los ¿ah? Pero ese no es su rol principal, su rol principal es del GLP. Las células beta aumentan la síntesis y la excitosis de insulina dependiente de glucosa, ¿ya? Esa es la gran situación.
La farmacocinética, hay que hasta la exenatida se da 2 veces al día, en cambio la liraglutida una vez, por eso está en rojo. Este es posológicamente mejor que este. ¿Ya? A nadie le gusta estarse pinchando el cuerpo. Pues si te tienes que pinchar una vez, es mucho mejor que pincharte 2. Esto es uno dice, no es muy importante. Sí es muy importante. A ver, pínchate 2 veces al día durante un mes. Mejor te pinchas una sola. Reacciones adversas, ahí aparecen las reacciones adversas. Si tú haces una contracción del antro píloro, puedes tener náuseas y vómitos, sobre todo si la dosis es alta o el uso es endovenoso. Pero también por vía oral puede haber ese efecto adverso, ¿verdad? Porque trastorna el vaciamiento gástrico. Entonces puede traer náuseas, puede traer vómitos, puede enlentecer o perturbar la absorción de algunos medicamentos. Y eso puede traer efectos bien serios, porque si se enlentece o perturba la absorción de un anticonvulsivante, ¿qué puede producir? Y eso no es una cosa de chiste. Si se perturba la absorción de un antibiótico, el efecto de la antibiótico terapia cae. Tampoco es una cosa de chiste. Y si una mujer toma anticonceptivos para no embarazarse y además comienza a tomar esto que te hace contracción del antro píloro y te enlentece la absorción, ¿qué puede pasar con esa señora? Con esa señorita, se convierte en señora. Se embaraza. ¿Ya? Esto que a veces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. La hipoglicemia es muy rara porque estos son insulino secretagogos dependientes de glucosa. Entonces, cuando la glucosa baja, ellos dejan de trabajar. Porque necesitan la maquinaria metabólica, habíamos visto, ¿no es cierto? Pero es algo que algunas veces pudiera suceder, sobre todo si asocias con otra cosa, con otro hipoglicemiante. ¿No? La exenatida puede asociarse con pancreatitis, es mucho más fácil. Muy bien, esos son los péptidos análogos al GLP-1 resistentes a la DPP-4. Pero ahora vamos a ver el otro raciocinio de aumentar la actividad GLP-1, que es inhibir la enzima que degrada el GLP-1. ¿Qué enzima es esa? ¿Cómo se llama? Peptidasa 4. Entonces, esta es una enzima que su mecanismo, lo que hace es desactivar el GLP-1. Y está en todos sitios, está circulante, es una enzima rápida, fregada, está por todos lados metida. Entonces, los inhibidores aumentan el GLP-1, eso es el área debajo de la curva. Entonces, acá fíjense cómo, sin fármacos, el GLP-1 y con inhibidores de PP4, aumenta tremendamente. Porque estas son enzimas muy eficaces. Y es la única enzima que hace esto. Entonces, cuando tú la das, aumenta mucho el GLP-1 sin inhibidor y con inhibidor. Entonces, al aumentar el GLP-1, ya sabemos que el GLP-1 va a actuar en el páncreas, en la célula beta, va a actuar en otros lugares, de repente disminuyendo la resolución de insulina, la resistencia a insulina, pero el efecto principal siempre va a ser el propio del GLP-1, que es un secretagogo dependiente de glucosa. Y son dos, la sitagliptina y la saxaglipina. Estos sí no vienen de lagartos. Estos son simplemente al definir que no podías usar GLP-1 por la DPP-4, entonces una cosa lógica era encontrar inhibidores de DPP-4 y se encontraron estos dos, la sitagliptina y la saxaglipina. Este es un inhibidor competitivo, este es un inhibidor covalente, ¿ya? Pero eso no lo hace mejor, porque la capacidad que ambos tienen para inhibir DPP-4 es la misma. Y es muy buena capacidad, prácticamente anula todo el DPP-4. Estas drogas se pueden combinar con otros hipoglicemiantes. ¿Ya? Esta es más potente, solo se da 5 miligramos, se da 100 miligramos, pero eso no me interesa mucho. Al final pueden, al bloquear tanto la enzima, pueden hasta duplicar GLP-1
Y si aumenta GLP-1, ya tú sabes que va a aumentar la insulina, que va a disminuir la hipoglicemia, que va a bajar el glucagón, que va a disminuir la hemoglobina glicosilada. Sin embargo, por alguna razón, este mecanismo de aumentar la actividad GLP-1 no asocia mucho a aumento de peso, ni trastorna mucho la dinámica antropilórica. Entonces no trae mucha saciedad. ¿Por qué será? Y no altera mucho la sensibilidad. Debería ser lo mismo, ¿no es cierto? Pero bueno, no es igual. Por alguna razón. Parece ser que la eficacia de estos dos es importante, ¿no? La exenatida y la liraglutida son muy eficaces estimulando receptores del GLP. Esa podría ser la explicación. Entonces los inhibidores de DPP4, sitagliptina, sapsagliptina se caracterizan porque tienen buena absorción. Excreción renal. Entonces acá tienes que tener cuidado con disturbios renales. Son drogas más recientes todavía que la exenatida y la liraglutida, están en pleno fase de farmacovigilancia. No se sabe bien qué va a pasar con ellas, pero ya están en uso, ya se pueden usar. Muy bien, entonces esas son, ya hemos visto, las sulfonilureas y las meglitinidas, que son secretagogos de insulina. Las sulfonilurias cubren todo el día, las meglitinidas más que nada para picos postprandiales. Ya hemos analizado lo que es el GLP-1. Cuando tú comes, el intestino secreta GLP-1, el GLP-1 te da saciedad, te aumenta la liberación de insulina. Entonces hay drogas que pueden hacer lo que hace el GLP-1, unas que no son metabolizadas por el DPP4, que vienen del lagarto, que es la exenatida y la liraglutida, y las otras que lo que hacen es inhibir la DPP4, la sitagliptina y la sexagliptina. Todo el enojo. Y llegamos a la que hoy en día se usa más como antidiabético oral, que es la metformina. La metformina es un activador de las AMP quinasas. Eso es la metformina, un activador de las quinasas dependientes de AMP cíclico, o sea, de las AMP quinasas. Este está mal, hay que ir de frente a este. ¿Y qué hace para activar las AMP quinasas? ¿La metformina activa directamente a las AMP quinasas? Lo que hace es una cosa que inicialmente podría ser contraproducente porque es acidótica. La metformina inhibe a la mitocondria y inhibe la respiración celular. Entonces uno diría